pues ya llegamos a uno de mis capítulos favoritos, Apocalipsis 19, porque después del juicio vamos a tener momentos de muchísima alegría en este capítulo, pero también de mucha acción. Así que sin mucha introducción vamos a leer el capítulo en su totalidad usando la versión traducción en lenguaje actual. Después de esto me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban que todos alaben al Señor. Nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado. Por eso le pertenecen el poder y la gloria, porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad. Castigó a la gran prostituta que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Fue castigada por haber matado a los servidores de Dios. Después volvieron a decir que todos alaben a Dios, pues el humo del fuego que hace arder a la gran prostituta nunca dejará de subir. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron hasta tocar el suelo diciendo, así sea. Que todos alaben a Dios, todos alaben a Dios. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Entonces oí una voz que venía del trono, la cual decía que todos alaben a nuestro Dios, que lo alabe todo el mundo, los poderosos y los humildes, los que lo sirven y lo honran. Entonces me pareció oír las voces de mucha gente. Era como el sonido de cataratas y de fuertes truenos, y decían que todos alaben a Dios, el Señor Todopoderoso, porque Él ha comenzado a reinar. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, limpio y brillante. Ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. El ángel me dijo, escribe esto, benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de bodas del Cordero. Y luego añadió, esto lo dice Dios y Él no miente. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, adora a Dios, pues yo también le sirvo igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Sus ojos parecían llamas de fuego, llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el Mensaje de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían montados en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada que representa su mensaje poderoso. Con esa espada conquistará a todos los países. Los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo de Dios todo. Escrito este título, el rey más poderoso de todo el universo. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que les gritaba a las aves de rapiña que vuelan en lo alto del cielo, vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. Comerán carne de reyes, de jefes militares y de valientes guerreros. También comerán la carne de los caballos y de sus jinetes. Comerán carne de toda clase, de gente libre y de esclavos, de gente importante y de gente poco importante. Entonces vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos. Se habían reunido para pelear contra el que estaba montado en aquel caballo blanco y contra su ejército. El monstruo fue capturado, junto con el falso profeta que en su presencia había hecho maravillas. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su estatua. Los dos fueron lanzados vivos a un lago donde el azufre arde en llamas. Luego, con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados del monstruo, y las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. Ahora vamos a ir desmenuzando cada capítulo usando la versión Dios habla hoy. Apocalipsis 19 del 1 al 6 dice, después de esto oí las fuertes voces de una gran multitud que decía en el cielo, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque Él juzga rectamente y con verdad. Pues ha condenado a la gran prostituta que con su prostitución corrompió al mundo. Ha vengado en ella la muerte de los siervos de Dios. Luego volvieron a decir, aleluya, el humo de ella nunca dejará de subir. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron hasta el suelo y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Desde el trono se oyó entonces una voz que decía,
Alaben a nuestro Dios todos ustedes pequeños y grandes, todos ustedes que lo sirven y le tienen reverencia. Oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada y de fuertes truenos. Decían, aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Noten que el tono de este capítulo es sin duda de alabanza, de adoración y de completo gozo y alegría. Alabanza porque, como vemos todos en el cielo, la multitud de santos, los ancianos, los seres vivientes, adoran y alaban a Dios por ser justo y verdadero a la hora de juzgar, para dar fin a la maldad y a la injusticia en la tierra, y porque su reino empieza a ser manifestado. Aleluya y amén son palabras de alabanza universales. Todas las lenguas las reconocen. En Apocalipsis la palabra aleluya se menciona 3 veces, pero no se menciona en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Se dice que son palabras angelicales, no sé, pero sí sé que son palabras que distinguen a los adoradores, quizá porque no les da miedo usarlas, aunque los cataloguen. Y si a una persona le molesta usar estas palabras, porque de expresiones así va a estar llena la alabanza. Para muestra este libro de Apocalipsis, no solo de expresiones así, sino de bastante música y de canto, y porque el ser humano está hecho para alabar, para adorar. Tenemos integrado un componente en el corazón que necesita rendir culto. A Dios le encanta la adoración, esté solo o acompañado, porque le gusta que le digas y le demuestres que lo amas. Así como a ti te gusta que te digan y te demuestren que te aman, a solas y en público. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, dice el dicho, ¿verdad? Pues es como si Dios dijera, si ya lo sé yo, ¿qué importa que lo sepa el mundo? Dime que me amas, donde sea y como sea. Por eso no restringe nuestra alabanza. Al contrario, nos da ideas en su palabra, levantando las manos, aplaudiendo, danzando, brincando, tocando instrumentos, orando, meditando, obedeciendo. La adoración es mucho más que un hacer, es una actitud, una forma de vida, porque al amar lo demuestras en todo lo que haces, así al adorar. Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Les voy a contar los 3 niveles de una boda judía. Se hacía el compromiso a veces antes de que los niños nacieran, o sea, se les comprometía en matrimonio. El nivel siguiente era el betrothal, cuando más o menos tenían 12 o 13 años los muchachos. Era una fiesta o ceremonia en donde el compromiso se hacía oficial y desde ese día se les consideraba que estaban casados. De hecho, para zafarse del compromiso se necesitaba que se divorciaran. Muchas veces esta era la primera vez que se veían los prometidos en el betrothal. Aquí es donde se pagaba la dote o se hacía el mojar. El padre del novio tenía que mostrar que tenía suficiente dinero para obtener a la novia para el hijo, pero también se tenía el valor de la novia, si valía 2 gallinas o 1000 camellos. Acuérdense también que cuando el padre no tenía mucho dinero, el novio tenía que trabajar para ajustar para la dote. Acuérdense de Jacob trabajando para obtener a Raquel de Labián por muchos años. En Efesios 1:4 dice que antes de nacer ya estábamos escogidos. O sea que se nos comprometió desde antes de que naciéramos para un día casarnos con Jesús. El padre del novio es inmensamente rico. Así que el novio puede dar una dote enorme, pero también el hijo tuvo que trabajar para pagar por su novia. O sea, nosotros pagó con su propia vida. ¿Cómo cuánto vale su novia? Si consideramos el precio de acuerdo a cuánto pagó el padre y el hijo, esta novia es valiosísima. Esa novia es la iglesia. Después de que se pagaba el precio en las bodas judías, se hacía el tanín, en donde el novio y la novia se sentaban a la mesa para compartir una copa de vino. Y cada uno, cada vez que tomara una copa en el futuro, debía recordar el precio que se había pagado por la novia. Era la responsabilidad de la novia hacer su propio vestido de novia, pero era el novio el que le tenía que proveer el material para hacerlo. Igual nosotros, que preparamos nuestro vestido con el lino fino que Cristo nos ha dado, que son la justificación divina. Luego, el novio regresaba a la casa de su padre a hacer una casa anexa a la casa de su papá para su futura esposa. Esta palabra usada es literalmente mansión. A mí me recuerda a Juan 13, en donde Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas.
o mansiones en el idioma original. Y bueno, que mientras que el novio construía la casa, el padre observaba, y era el padre el que determinaba si ya estaba lista la mansión para traer a la novia. Y ni el novio ni la novia sabían cuándo era ese día. Tenían una idea más o menos, pero no la fecha. Para agregar emoción a todo esto, tal vez, no sé, pero también para que esos 13:32, no se las voy a decir, vayan a ver. El novio siempre llegaba sin anunciar, de sorpresa, pero la novia sí sabía más o menos cuándo, por las estaciones y por los rumores que escuchaba de ella, casi está lista la casa. La novia empezaba a prepararse ayudada por su corte de amigas o damas. Cuando el padre decía que ya estaba lista la mansión, el novio se iba con su propia corte a buscar a la novia. Delante de él iba el padrino anunciando: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Y entonces la novia, ya vestida, salía corriendo a su encuentro, y no se casaban ni en la casa del novio ni en la casa de ella, sino donde se encontraran, bajo una tienda de tela llamada chupa, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Lean 1 de Tesalonicenses 13. Nos vamos a encontrar con Jesús debajo de las nubes, con las nubes como una tienda de boda. Pero ¿qué tal tú? ¿Estás preparada? ¿Preparado? ¿Tu vestido está listo? ¿Estás a la expectativa? Déjame decirte, si no sabes cómo preparar, es solo cuestión de dejar que Dios lo haga por ti. Pues en su palabra dice en Efesios 5, del 25 al 27, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. Como ves, es Jesús quien nos santifica y nos purifica, así como lo estamos haciendo en este momento, con su palabra, para que cuando Él regrese por nosotros estemos perfectos. Bueno, pues siguiendo con la costumbre de boda judía, después de que se encontraban, volvían a leer el compromiso del día del betroja. Los juramentos eran una costumbre romana, no judía. Y volvían a tomar de la copa y ya estaban oficialmente casados. Luego se iban a la mansión que el novio había preparado, a la fiesta y a la luna de miel. Esta duraba 7 días. Había fiesta mientras el novio y la novia tenían su luna de miel. Durante este tiempo el novio servía a la novia. Lucas 12 nos dice que si esperamos un día, nuestro Señor nos servirá, y a esto se refiere. Luego de los 7 días, los novios salían y se presentaban como un matrimonio en una gran celebración o comida especial. Nosotros vamos a tener las bodas del Cordero. Nosotros fuimos ya arrebatados como iglesia en Apocalipsis, si se acuerdan, y estuvimos en el cielo por 7 días o una semana, que en semanas proféticas son 7 años, los 7 años de la gran tribulación. Después de los cuales vamos a salir para celebrar en fiesta nuestra cena de celebración. Apocalipsis 19:9 dice: el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice felices y alegres. Así debemos estar. Somos la novia por la cual se ha pagado un alto precio. Nuestro futuro es el mejor, es feliz. Luego nos da una seguridad. Esto verdaderamente viene de Dios. Es en serio lo que Dios ha dicho. Apocalipsis 19:10 dice: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Noten que este ángel debió haberse visto muy especial, tanto que Juan se postra para adorarlo. Pero ojo con lo que dice el ángel, pues no se deja adorar. Al contrario, Jesús sí recibe adoración. Lean Hebreos 1:6, Mateo 8:22 y 14:33 y Juan 9:38. El ángel añade que es Jesús quien inspira la profecía, no solamente en este libro o la que le acaba de dar a Juan para que escriba Apocalipsis, pero toda la profecía de las Escrituras. Jesús regañó a los fariseos diciéndoles que ellos que estudiaban las Escrituras deberían de saber quién era Él, pues las Escrituras hablaban de Él. Y así es, una tercera parte de la Biblia son profecías, y si las estudiamos con cuidado nos damos cuenta que todas ellas hablan de Jesucristo. Si una profecía o escritura nos aleja de Jesús o nos habla en su contra, entonces esa no es profecía que venga de Dios. Apocalipsis 19:11 dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra.
El cielo se abre para que entre Jesucristo a la tierra, esta vez en un caballo blanco, que es símbolo de guerra y victoria. Cuando un príncipe o rey entraba en un burrito, como una vez se le hizo en Jerusalén, ¿recuerdan? Lo hacía como símbolo de paz. Pero esta vez viene para pelear con los ejércitos de la tierra. Apocalipsis 19:12 dice: sus ojos brillaban como llamas de fuego, en cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Noten que ya no viene en son de paz, sino de guerra. Y sus ojos ya no están llenos de lágrimas, como la última vez que lo vieron cuando lo crucificaron, sino con ojos como de fuego, que todo lo juzgan, que queman lo que no sirve, que juzgan sí y queman a quienes no lo conocen, pero que dan calor o derriten de amor a quienes lo aman. Antiguamente un rey, al conquistar un reino, se ponía la corona como símbolo de conquista. Esta vez este rey viene con muchas diademas, coronas. Ya no tiene la corona de espinas que ceñía su frente en la cruz. No tiene una corona, pero muchas, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre en las Escrituras es sinónimo de naturaleza. O sea, tu nombre indica cómo eres. Esto indica que vamos a conocer a Jesús como no lo hemos visto hasta hoy. Y lo mejor de todo, que tendremos toda la eternidad para hacerlo como es. Apocalipsis 19:13 dice: iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Los teólogos debaten entre si esta sangre era propia, o sea, de su sacrificio en la cruz, o la sangre de sus enemigos, pero ambas son posibles. Su nombre es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Lean Juan 1:1. Apocalipsis 19:14 dice: los seguían los ejércitos de la tierra, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montaban en caballos blancos. Estos ejércitos del cielo son sus seguidores. Lean Apocalipsis 17:14 y Judas 1 del 14 al 15. No se ve que vengamos con armas o protecciones especiales, porque Jesús mismo es quien pelea. Nosotros solo le seguimos. Apocalipsis 19:15 dice: le salía de la boca una espada afilada para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro del Dios Todopoderoso. Su espada ya sabemos que es la palabra de Dios, más aguda que una espada de dos filos, y con ella herirá a las naciones, pero no como quien quiere hacer daño, sino que su palabra tiene tanto poder que los vence. Como dice Salmos 2:9, que es un versículo profético, Dios ya vino al mundo para gobernar con puño de hierro, duramente a quien lo merece, a dar su merecido al mundo. Él mismo exprimirá las uvas porque él mismo va a juzgar a las naciones. Apocalipsis 19:16 dice: en su manto y sobre el muslo llevaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. El hecho de que el nombre estuviera escrito en el muslo indica prominencia, ya que era fácilmente visto al montar a caballo, pero en otras versiones dice que este nombre nadie lo conocía. También quiere decir o puede decir que nadie lo comprendía. Apocalipsis 19:17 dice: y vi un ángel que puesto de pie en el sol gritaba con todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. En este capítulo vamos a ver dos cenas. La cena del Cordero al principio, que es todo un evento glorioso y feliz, y la gran cena de Dios. No porque Dios vaya a cenar. Esta, como vemos, va a ser una cena diferente. Apocalipsis 19:18 dice: para que coman carne de reyes, de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Esta es una cena de muerte y de pestilencia, así que tienes dos opciones: ir a la cena o ser la cena. ¿Qué prefieres? En esta cena las aves del cielo comerán los desperdicios humanos que quedarán de la guerra entre Jesús y los ejércitos de la tierra. Y vemos aquí cómo se comerá la carne de todos los que peleen. Apocalipsis del 19 al 21 dice: vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. El monstruo fue apresado, junto con el falso profeta que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Fíjense la expresión máxima de arrogancia humana: pensar que podemos hacerle daño a Dios, pensar que lo podemos vencer.
Sabemos que el hecho de que se haya reunido la humanidad a pelear en su contra fue diabólicamente tramado por el anticristo y el falso profeta. Por eso no solo mueren los que decidieron hacerles caso y erróneamente se aliaron con ellos en contra de Dios, pero también ellos, el anticristo y el falso profeta, son lanzados al lago de fuego y reciben su merecido. El lago de fuego es el infierno. Es un lugar real, no solo una ficción. Jesús habló más sobre el infierno de lo que habló sobre el cielo. Y lo más importante sobre el infierno no es determinar cómo es, qué sucede ahí, ni de qué forma se atormentará, sino lo más importante es evitarlo como del lugar.